A continuación vamos a transmitir la mesa de trabajo del congresista Marco Miyashiro sobre fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización del sector cultura, avances y desafíos en la protección del patrimonio cultural. Adelante. Y el presupuesto asignado por el gobierno central es insuficiente para poder proteger estas zonas arqueológicas. Es por esa razón que hay muchos delitos contra el patrimonio cultural, mucha gente que invade, depreda, porque carecen de señalización, de hitos. Y cuando nosotros como Ministerio de Cultura actuamos y hacemos las denuncias penales correspondientes en la etapa de investigación preliminar ante el Ministerio Público, el fiscal, al momento de evaluar y que no hay elementos de convicción porque se hacen inspecciones y fiscales en los sectores, y evidentemente pues no hay señalización. Entonces el fiscal sobresee la investigación porque dice que el agente no tenía conocimiento del carácter del patrimonio cultural de la nación. Es un problema que tiene el sector cultura no solamente en la región Ica, sino a nivel nacional. Con respecto al tema del área de reserva de la línea de San y Geolifo de Nazca, que fue declarado mediante una resolución jefatural en el año 93, la 421, y que ha sido precisada a través de una resolución directoral nacional, la 654, el 13 de agosto del 2004, es un área de 5.600 kilómetros cuadrados, un área muy extensa que abarca las provincias de Palpa, Nazca y parte de Lucana, región Ayacucho. Y lamentablemente no hay el personal ni el material logístico para poder custodiar un área tan inmensa. Son dos provincias. Es por esa razón de que un 8 de diciembre del año 2014 los activistas de la organización Greenpeace ingresaron al área de reserva, como se ha podido apreciar en el video, para poner esta frase justo cuando se realizaba la COP20 acá en la ciudad de Lima, en el año 2014. Nosotros, al tener conocimiento de este ilícito penal, hicimos la denuncia penal correspondiente, hicimos la inspección. Ya se ha pagado 1.300.000 soles de reparación civil en el proceso penal, muy aparte del procedimiento administrativo sancionador que le hemos iniciado, en la cual se le impuso 740 UIT de multa a esta organización internacional y que ha sido llevada al proceso contencioso administrativo y tiene ahorita está acá en la Corte Superior de Justicia de Lima, está haciéndose ventilado dicho proceso judicial. Con respecto al proceso de Pacannamú, que se vio también en el video de un camión que ingresó a la Pampa de Nazca, también nosotros en la ciudad de Ica, como órgano instructor, de acuerdo a nuestras competencias establecidas en el reglamento de organización y funciones, le aperturamos un procedimiento administrativo sancionador, en la cual el administrado reconoció su falta, y a través de una resolución directoral de Dirección General de Defensa acá en la ciudad de Lima, se le impuso una multa de 151 UIT. Sin perjuicio de ello, también hay un proceso penal en la ciudad de Nazca, en la cual el señor representante del Ministerio Público ha solicitado una pena privativa de libertad de 3 años y 10 meses para el conductor y una reparación civil de 270.000 soles, y que esta diligencia de control de acusación se va a llevar a cabo el 20 de marzo del año en curso. A veces, señor congresista, aparecen en las redes sociales información que no corresponde, porque a veces sale en las redes sociales, se están invadiendo las Pampas de Nazca, pero no se trata sobre el área nuclear propiamente establecida, sino en algunos distritos de la provincia de Nazca que están a 20, 30 kilómetros de distancia del área nuclear, y que nosotros también hemos actuado de acuerdo a las funciones establecidas por la ley. Hemos realizado con la ley 3230, que salió en julio del año 2014, recuperaciones extrajudiciales en varios sectores en la provincia de Nazca, en Vista Alegre, en el distrito de Changuillo, con la ayuda de la Policía Nacional. Hemos realizado desalojos extrajudiciales. A raíz del problema que sucede con la intervención de este grupo, de estos activistas Greenpeace, es así que en el año 2015, a través de una resolución ministerial, la 019, el Ministerio de Cultura crea el sistema de gestión para el territorio cultural de Palpa y Nazca, y a mediados de dicho año se implementa
dicho plan de gestión que está a cargo del señor licenciado John Isla Cuadrado. De otro lado quisiera manifestar, se habló del boleto turístico. El boleto turístico se crea mediante la ley 28719 en el año 2006 y su reglamento fue publicado un 10 de febrero del año 2011 a través del decreto supremo 03-2011 Mincenturo. Nosotros como Dirección Desconcentrada de Cultura hemos realizado mesas de trabajo del año 2014 para poder implementar el boleto turístico Palpa-Nazca, pero lamentablemente siempre ha habido un divorcio entre las provincias de Palpa y Nazca, cada uno querer su propio boleto. De acuerdo al reglamento establece de que el sector cultura dará la viabilidad para poder implementar y una vez debidamente jerarquizados los recursos. En Nazca y en Palpa los sitios que van a integrar, el sitio terrestre que van a integrar el boleto turístico no están debidamente saneados. Se ha hecho trabajo de campo con el personal de plan de gestión en el año 2015, 2016, 2017, en coordinación con la Dirección de Catastro de acá de la sede central en Lima, porque de acuerdo a sus funciones es la dirección la que tiene que realizar dicho trabajo del saneamiento físico-legal. Hasta la fecha todavía, porque es a nivel nacional que se encarga esta dirección, se están realizando, se han enviado los expedientes, se han hecho la búsqueda catastrales para que no haya superposición sobre los sitios, porque para poder brindar un servicio al turista nacional y extranjero, como mínimo cada atractivo turístico debe tener las condiciones necesarias: servicios higiénicos, una playa de estacionamiento, una oficina o un área donde se da información al turista, y la cual ninguno de estos sitios, tanto de Palpa y Nazca, no los tiene. Es por esa razón que en el año 2018 la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ica emitió una propuesta sobre un circuito aéreo al Ministerio de Cultura, y conforme al decreto supremo de reglamento de la ley, el ex viceministro en mayo del 2018 emitió la viabilidad a través de un oficio al señor gobernador en la ciudad de Ica para que se pueda implementar el boleto turístico aéreo, ya que el citado reglamento habla del boleto integral y un boleto parcial. Quien habla fue designado a través de una resolución ministerial como representante titular ante el Comité de Coordinación del Boleto Turístico de Nazca, y dando cumplimiento a los dispositivos legales, convoqué a la instalación de la mesa de trabajo, y una vez instalada se eligió el presidente y el secretario conforme lo dice el dispositivo legal. La presidencia recayó en la Municipalidad Provincial de Nazca y la secretaría en la Municipalidad Distrital El Ingenio. Entonces se ha venido desde esa fecha trabajando. En diciembre del año pasado se aprobó el reglamento interno y conforme lo dice la ley tiene que ser aprobado por los miembros del citado comité de coordinación. En este año 2019 hay nuevas autoridades, los gobiernos locales, que recién están asumiendo sus funciones y, bueno, la ley establece que el cargo dura un año. Por lo tanto, la nueva gestión está asumiendo este rol a partir de enero del año en curso. Y hemos tenido una reunión hace un par de semanas porque se tiene que terminar con el trabajo para poder hacer el cobro respectivo. Y así periódicamente ir tanto de los sitios que sean de los sitios de Palpa y Nazca. Es más, le comento, la semana pasada hemos tenido una reunión en la sede de Ica con los alcaldes de la provincia de Palpa y los distritos, así como el subprefecto y autoridades de dicha localidad, con el licenciado Isla, para tomar ya acciones para poder implementar el boleto turístico de Palpa. Y esta semana que viene vamos a tener una inspección de campo todo el día para recorrer y cuáles serían los sitios que van a integrar el boleto turístico. Para finalizar, señor congresista, y de acuerdo a de la experiencia que tengo por los años trabajando en el ex INC y ahora en el Ministerio de Cultura, la población tiene un concepto cuando hablan de zonas arqueológicas, cuando hemos ido a las inspecciones judiciales, fiscales, dicen, pero quiero que acá me muestren cómo están, si hay líneas parecidas a las de Pampa de Nazca. O sea, ellos tienen esa concepción que hay que cambiar, y creo que a través del Estado peruano tiene que haber sensibilización en el tema de patrimonio cultural. Nosotros la semana pasada hemos realizado un taller en la ciudad de Chincha con todos los alcaldes sobre la importancia del patrimonio cultural, ya que son gobiernos locales y de acuerdo de la Ley Orgánica Municipalidades, en el artículo 82, inciso 12, tienen funciones compartidas con el
Ministerio de Cultura sobre la protección y conservación del patrimonio cultural. Entonces no es solamente un trabajo del sector cultura en lo que es la protección del patrimonio, sino es un trabajo de todos los peruanos. Todos estamos involucrados porque es un legado importante. Hay que tener que son bienes no renovables y por su fragilidad se pierde mucha información. Entonces creo que nosotros, todos los peruanos, debemos estar comprometidos porque tenemos que cuidar y preservar este legado para las futuras generaciones porque esta es nuestra identidad. Seguidamente le voy a dar paso al licenciado John Isla, responsable del plan de gestión, para que él pueda hablar sobre el tema de estos años, sobre el trabajo del plan de gestión en la provincia de Palpa y Nazca. Muchas gracias. Gracias, doctor Injante. Tiene el uso de la palabra el doctor Isla. Muy buenos días, señor congresista, invitados y colegas de esta mesa de trabajo. Les agradezco por la invitación. Yo estoy a cargo del plan de gestión Nazca-Palpa desde el año 2015, justamente por lo relatado previamente por Víctor Injante, a raíz de los hechos que sucedieron con Greenpeace. El Ministerio de Cultura ese entonces, con la ministra Diana Álvarez Calderón, tomaron la decisión de implementar un plan de gestión que ya había sido trabajado y discutido durante cerca de 4 años, entre el 2008 y el 2012, entre las autoridades tanto públicas como privadas en la ciudad de Nazca. Se llevaron varias reuniones, se llegó a concretar un documento de trabajo que está publicado en la página web del 2012, un resumen ejecutivo del plan de gestión. Evidentemente, esas reuniones apuntaban a crear una entidad, una unidad de gestión para el patrimonio cultural de ambas provincias, bastante ambicioso en varios aspectos y que desde una perspectiva general podemos decir que era positiva en la medida de que involucraba a diversos actores como agentes activos para implementar este plan de gestión. El plan de gestión iba a estar a cargo y está a cargo actualmente del Ministerio de Cultura, pero con un comité de participación bastante grande, que involucraba, como les dije, prácticamente los acuerdos tomados por unanimidad de todas las municipalidades, tanto provinciales como distritales, entidades como las cámaras de comercio, los frentes de defensa. Era realmente un programa muy ambicioso. Sigue siendo una propuesta que hay que mejorar. Obviamente han pasado varios años desde su formulación, y el 2015, justamente después que sucedieron estos hechos con Greenpeace, a mí me convocan para hacerme cargo de este plan de gestión. Yo ya conocía previamente la documentación porque he participado como arqueólogo que trabajo en la zona varios años, en las discusiones, en la formulación de algunas propuestas, y evidentemente era más auspicioso también en la medida de que el plan de gestión, y ustedes lo pueden revisar en la página web del Ministerio de Cultura, contaba con un presupuesto asignado para un promedio de implementarlo en 10 años, con un promedio de 10 a 11 millones de soles por año, más los gastos operativos que hacían una gestión que llegaba por los 10 años a tener recursos por cerca de 111 millones de soles. ¿Para qué? Distribuidos a lo largo de esos 10 años se recogía la mayoría de las propuestas para el cuidado del patrimonio, conservación y difusión del mismo en todas las provincias y distritos de ambas provincias, tanto de Nazca como de Palpa. Sin embargo, estas buenas propuestas, estos buenos documentos, siempre adolecen de algo, y en el caso del Ministerio de Cultura no era la excepción. Es un caso del Estado peruano en general, donde los recursos son escasos, y cuando nos instalamos en Nazca se propuso formar un equipo de arqueólogos, un área legal, un topógrafo, infraestructura básica que se requería un ambiente alquilado para el personal técnico y una camioneta para movilizarnos. Y en ese interín, en el lapso de los primeros meses, nos dimos cuenta que en realidad el presupuesto que se hablaba en el plan de gestión pues era eso mismo, un presupuesto. No había una realidad
tangible para decir, es más, en la resolución directoral ministerial que crea este plan de gestión, se dice que los presupuestos serán asignados con cargo a la priorización de los saldos de balance que quedan, es decir, con los restos que quedan en el año, y se encargó a la Dirección Desconcentrada de Cultura hacerse cargo de este plan de gestión con sus propios recursos. Ya sabemos que las DSS están agobiadas con recursos y entonces la situación ya ustedes se pueden imaginar. Sin embargo, hay varias cosas que contar. Ana María Coorno nos ha contado un poco, nos ha relatado algunos hechos. Yo no voy a ser tan puntual en estos temas, pero sí quiero precisar que a pesar de la escasez de recursos, hay un clamor evidentemente por todas las dificultades que uno observa cuando se habla de las líneas de Nazca. Un titular en la prensa o en la televisión es tema para llamar la atención, y en general, tengo algunas imágenes, señorita, por favor. Les voy a pasar algunas imágenes sobre las afectaciones. En principio, este plan de gestión, como dijo Víctor, involucra dos provincias, Nazca y Palpa, y parte de la provincia de Lucanas, toda la vertiente occidental de los Andes, que involucra la siguiente, por favor, un área de 5.627 kilómetros cuadrados. La siguiente. Ahí pueden ver ustedes en el polígono anaranjado el área que está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Es un área además tentativa, no está georreferenciada. Y el polígono de reserva, que es ese 5.627 kilómetros cuadrados, que es un poco más grande que el departamento de Tumbes. Ahí se concentra la mayor cantidad de líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Sin embargo, sabemos que el límite norte para la producción de geoglifos es el Valle de Chincha, y por el sur el Valle de Cari, al norte de Arequipa. En todo ese desierto, en gran parte, está concentrada estos geoglifos. La siguiente, por favor. Y hemos detectado, puede ir pasando, por favor, las numerosas afectaciones que ocurren aquí. La siguiente, por favor. Tenemos, en principio, desde la carretera Panamericana Sur, que son obras públicas. En 1934, esa carretera era un camino de herradura que iba paralelo al camino Inca. Se fue desviando poco a poco y se creó ese trazo por la cual fue diseñada la carretera Panamericana Sur. Vaya pasando, por favor, varios de esos. Tenemos un par de temas centrales que afectan el patrimonio y en general y en particular a los geoglifos de Nazca. En la siguiente vista vamos a ver. Una es el crecimiento urbano no planificado. La siguiente, por favor, tanto en las provincias como en los distritos. La siguiente, eso lo vamos a detallar ahí. En principio, y es un tema al que voy a volver al final, el tráfico y saqueo de restos arqueológicos. Esto es un tema que no está exento en el resto del país, ocurre en todas partes, lamentablemente en la región, por la riqueza, la belleza de la cerámica nazca y los textiles. Desde 1800 se tienen registros de saqueos a los cementerios. Eso lamentablemente, como arqueólogos, desde la presencia de Max Zule y de Julio Cetello, que en sus primeros años de investigaciones en la zona trabajaban con pobladores y con huaqueros de la zona, ellos compraban las colecciones a gente que saqueaba esos lugares. Esa actividad se ha desarrollado a lo largo de todo el siglo pasado. En la actualidad ha disminuido, sin embargo, todavía hay restos por encontrar. Sin embargo, lo que vemos en los valles de Nazca y de Palpa son prácticamente cementerios, cuando en realidad son asentamientos que tienen cementerios y que los huaqueros en algunos casos siguen saqueando, incluso con ayuda de autoridades, y eso ya lo tenemos identificado y denunciado. La siguiente, por favor. Como les decía, el avance urbano no planificado, excepcionalmente la siguiente, entre los años 2010 y 2014, que se dieron en Nazca y en Palpa, por dos razones. Una, por el crecimiento, el desarrollo de esta actividad minera intensa, y como producto de los años 80 y 90 de la guerra con Sendero, mucha población de la sierra bajó a estas ciudades y presionó en algunos casos a las autoridades locales que, haciendo mal uso de una gestión que debería promover más bien el desarrollo organizado, planificado, más bien promovía de alguna manera invasiones. Hay alcaldes en el caso de Nazca que han sido denunciados y sancionados, pero el crecimiento se dio
sobre zonas que no estaban protegidas, que lamentablemente no estaban señalizadas, y esto es la vista de Vista Alegre, al sur de Nazca. La siguiente, por favor. Pero también ocurrió en Palpa, donde las poblaciones empezaron a crecer alrededor de las ciudades y ocupando las primeras laderas y mesetas que están adyacentes a la ciudad. La siguiente, por favor. Ocurría en el ámbito urbano netamente de la ciudad y en el ámbito rural, donde los pequeños caseríos y poblados también empezaron a crecer. La siguiente. Son rápidas vistas para que se den cuenta de que el patrimonio cultural, los asentamientos y los geoglifos están en todas partes. Nos llamaron la atención la vez pasada qué deberíamos hacer con ese polígono de reserva. Es decir, en principio, si no hubiera el polígono de reserva, porque hay muchas autoridades en Nazca y en Palpa, sobre todo en Nazca, que se quejan de ese polígono de reserva porque aparentemente es restrictiva para el desarrollo de las actividades productivas, económicas, etcétera. La siguiente. Sin embargo, eso no es así, porque si no estuviera ese polígono, la actividad depredativa sería mucho mayor. Acá tenemos, por ejemplo, en el Valle de Ingenio, canales de irrigación hechas sobre las laderas y las mesetas, cortando trapecios. La siguiente. Y vemos grandes campos, actualmente campos de estos nuevos fundos que han aparecido con la industria del riego tecnificado, porque ustedes ven al fondo el valle, pero en las primeras mesetas adyacentes al valle antes no se cultivaba y nunca se cultivó, y ahí estaban los asentamientos y geoglifos. Ahora con el riego tecnificado se puede bombear agua a otros niveles y se pueden irrigar otros campos, y en ese caso ha ocurrido este tipo de atentados. La siguiente, por favor. Y bueno, la alteración por las diversas actividades del hombre, la mayor parte, ya vimos el caso de la Panamericana Sur, vimos varias otras trochas carrozables, las instalaciones de postes de luz, la minería informal e ilegal, etcétera, o el arrojo de basura y desmonte descontrolado. Todas estas imágenes que ustedes están viendo han ocurrido entre los años 50 y 2010 aproximadamente, casi ininterrumpidamente. Nosotros hemos hecho un registro de las imágenes aéreas del Servicio Aerofotográfico Nacional desde el año 44, que son las más antiguas, el 53, el 61, el 70, el 84, hasta el 95, y todas esas huellas que mostró Ana María cerca de las figuras de la araña, del colibrí, etcétera, son de esas épocas, donde evidentemente no había ningún control y obviamente también el Estado peruano no hacía ninguna inversión. Desde el año 2015 esta situación, yo no digo que dejó de pasar, no digo que no va a volver a pasar, ha mejorado sustancialmente. Tenemos solamente en los 3 años 3 casos aislados, uno que salió en la prensa, que es el caso de Pacanamú, porque justamente el actual alcalde de Nazca pasaba por ahí con su camioneta y tomó las imágenes, pero tomó las imágenes con un vigilante del Ministerio de Cultura que estaba interviniendo al camionero. Entonces hay una vigilancia ahora más estricta, no es lo que quisiéramos. Entonces, como se han hecho varias propuestas para ver cómo proteger un patrimonio tan grande, estos cientos de kilómetros cuadrados, lo que hemos hecho con el plan de gestión es acercarnos a la gente, a la población. Entendemos que es el mecanismo más seguro. Hay lugares donde debemos poner ritos, hay lugares donde debemos señalizar. Ya lo hemos hecho con ayuda de la Shogun, hemos hecho con otras empresas privadas que gran parte de las poblaciones de Nazca y de Palpa actualmente están siendo delimitadas, donde hay zonas más críticas. ¿Nos falta mucho? Nos falta mucho. Ahí bienvenida la ayuda que pueda conseguir Ana María para poder seguir trabajando juntos en la defensa del patrimonio. Pero, ¿qué hacemos con una población que se siente ajena a ese patrimonio, que no la conoce, no la cuida? Y en ese sentido, actualmente podemos decir con bastante certeza que más del 80% de la población local está creciendo en un nuevo lugar, en un nuevo territorio. Esta gente ha venido de otros lugares porque los hijos locales de la gente palpeña y nazqueña antigua están en Ica o en Lima o en el extranjero. Entonces, ante esta realidad, la frase bien repetida constantemente es: pero esas líneas son para los turistas, esos geoglifos ¿en qué nos beneficia? Eso antes era de María Raige, ahora es del Ministerio de Cultura, a nosotros no nos sirve. Entonces, hemos realizado hasta ahora cerca de 30 charlas de sensibilización, seguimos saliendo a los colegios,
a empoderar a la gente, a la juventud de este patrimonio, que la conozca, que la quiera, mostrarle en paneles informativos que hemos instalado hasta ahorita en 8 colegios, pero queremos instalar en los 25 que hay en la zona, sobre los recursos que tienen ahí saliendo de su casa, en la ladera de vecina a sus viviendas, para que digan, esas también son las líneas, no solo son el colibrí o la araña, esas también son geoglifos que hay que proteger. En esa medida hemos recibido una recepción tremenda de parte de la gente, que están dispuestas a apoyar, a colaborar, a ser los vigilantes que queremos para estos lugares donde no llegamos, o llegamos pues siempre tarde, como los arqueólogos a veces llegamos después que huaquearon, igual como ahora como custodios de alguna manera del patrimonio, también llegamos tarde, pero en algunos casos estamos adelantando esto. Esta labor de prevención es tremenda, y la respuesta que hemos tenido es importante, que hemos decidido impulsar estos pequeños comités de defensa en algunos sectores alejados. Por ejemplo, Coyungo. Coyungo es una zona donde han salido cerámicos y textiles, y donde se sigue saqueando a pesar de que aparentemente ya no hay nada, y hay ahora gente que nos llama por teléfono, se suben al cerro vecino porque no hay señal ahí abajo en el valle para llamarnos, y nosotros podemos llegar. Pero esa es una parte del trabajo. Ante esta problemática, y un punto final con esta imagen también, no solo son líneas y geoglifos, hay cementerios, hay asentamientos y hay acueductos. Actualmente la normativa para poder inscribir o postular un sitio a la lista de patrimonio mundial es rigurosa. Antes era mucho más sencilla, se cumplían ciertos requisitos. Ahora hay que pasar varios filtros, y hemos realizado 2 talleres en el Ministerio de Cultura donde ya se han calificado o precalificado sitios que pueden postular a la lista de patrimonio mundial, y una son los acueductos. Pero acá nos encontramos con otro problema, y que es en general para el patrimonio cultural en todo el país. Salvo contados grandes sitios que puedan ustedes tener en mente, como Chavín, Machu Picchu o Chan Chan, etc., la mayor parte del patrimonio arqueológico inmueble, incluyendo las líneas de Nazca, no tienen saneamiento físico legal, no están registrados. Por lo tanto, cualquier inversión que se quiera hacer en ellos adolece ese tema. Entonces, entre las propuestas de solución que nosotros hemos planteado, en principio es una expectativa de que este plan de gestión pueda tener recursos. La posibilidad es que sea una unidad ejecutora, pero eso se tiene que ver con las altas autoridades del ministerio y ver si eso es posible, porque en el plan quinquenal hasta el 2021 no está, pero se puede trabajar al respecto. El otro tema que estamos pidiendo es, y eso lo vamos a discutir con las altas autoridades, es que el tema del saneamiento físico legal para el caso de Nazca y Palpa lo podamos asumir como plan de gestión. No es sencillo, porque hay normas que regulan este trabajo, pero es importante que estos sitios que, por ejemplo, Víctor mencionó, que están calificados para participar en el boleto turístico, puedan tener ese saneamiento. Nosotros tenemos con el MINCETUR estuvimos trabajando 12 sitios para ponerlos en valor, y se truncaron justamente por el saneamiento físico legal. El Plan Copesco calificó 8 sitios en la región de Ica para ser incluidos en un proyecto de puesta en valor. Se truncaron por puesta en valor por el saneamiento físico legal de los sitios. Esa es otra de las propuestas. Acá está el viceministro, que lo vamos a discutir seguramente más intensamente, porque ese es un tema que hay que avanzar. El ministerio en este caso tiene que ser un poco más proactivo y delegar algunas cosas a las regiones, ¿no? Para eso hay direcciones desconcentradas de cultura que, claro, necesitan ser dotadas de personal, etcétera. Entonces, para terminar, la siguiente, por favor. Ya estamos entre las soluciones, que yo sé que es difícil, pero hay que trabajar en ellas. El saneamiento físico legal es posible, y otra de las cosas que no tenemos en el Ministerio de Cultura por la carga de trabajo que usualmente tenemos es que nosotros yo he sido investigador toda mi vida, casi 30 años, y me he pasado a ser burócrata, a estar atendiendo documentación en la oficina, porque hay casos, pues llegan casos que hay que resolver. Y cuando tenemos un profesional o un arqueólogo, alguien que te formule los proyectos, que te haga las propuestas, que te analice pequeños presupuestos que tú puedas viabilizar, porque te encuentras con
directivo de alguna empresa y te dice, ¿qué podemos hacer? Acá tienes una propuesta, pero eso nos falta. Y en eso estamos trabajando con el equipo que tenemos, queremos hacer para este año. Hay un compromiso de la empresa Shogun para poder trabajar la limpieza y conservación de los acueductos, porque hay muchos que están abandonados, muchos que están en procesos de destrucción, etcétera. Entonces, yo sigo siendo, creo que sí hay mucho por hacer, mucha problemática, pero también tengo la expectativa de que estas cosas se pueden resolver con gestión, con capacidad creativa. Yo sé que los fondos faltan, pero hay que tratar de generar eso entre la propia población local misma. Hay alcaldes o hay pobladores que ahora a nivel de asociaciones quieren tener agua, luz, desagüe, pero finalmente un tema que me olvidaba de decir, hemos trabajado también con las autoridades locales, con los alcaldes, sensibilizándoles y diciéndoles que ya no basta por darle certificado de posesión a la persona. ¿Por qué? Porque vamos nosotros, esas personas están haciendo las zanjas para poner sus viviendas y se encuentran con restos arqueológicos. ¿Qué hacemos? Tenemos que denunciar al alcalde. Entonces, las denuncias proceden y llegan a la fiscalía. Como ya dijo Víctor, ahí no hay señalización, no hay hitos, por lo tanto, muchas veces los casos se pierden. Pero también hemos trabajado con las autoridades judiciales. Los jueces y los fiscales ahora nos dicen, llámenos, inmediatamente vamos e intervenimos. Desde el 2015, cuando nosotros asumimos la gestión, habían 4 casos denunciados en Nazca. Actualmente tenemos 89 casos. Y no es que queramos denunciar por denunciar. Hay momentos en los cuales sí, pues hay que poner mano dura, porque si las personas ante la evidencia transgreden las normas, ni modo. Con esta ley, la 230, que es el proceso de recuperaciones extrajudiciales, hemos hecho desalojos en varios sectores en Nazca y Palpa, que no salen en la prensa, mejor, porque así se controlan más rápidamente estas actividades de mucha gente que todavía cree que puede ir a denunciar un terreno y apropiarse como si nada. Y finalmente el tema que les iba a mencionar, que es esto de las momias, que es uno de los temas por los cuales Marcos me estuvo insistiendo que lo toque de manera separada. Nosotros tenemos una posición bien clara. Desde que se descubrió el hecho, hemos hecho una indagación bien exhaustiva, pero hemos llegado a nuestro límite cuando ya este caso, después de denunciados, va a la fiscalía y ya no se avanzó más en ello. Les cuento brevemente. Recibimos una carta, usualmente a veces se hacen denuncias al Ministerio de Cultura aquí en Lima y nos piden indagar qué pasa con este tema de estas momias alienígenas. En principio son 2 grupos, un grupo inicial de estas pequeñas cabezas y otros restos en miniatura que fueron analizadas incluso por el personal del ministerio y que se detectó que eran piezas falsas y que se devolvió, que actualmente están en la Fiscalía de Nazca. Pero identificamos un poco la red. Nosotros sabemos quién es el que saqueó esos restos y las transforma. Con el caso de la famosa momia María, por ejemplo. Eso siempre se habló, usualmente lo hacen para distraer la atención. Lo hemos descubierto entre Palpa, Nazca y Tacna. ¿Dónde será eso? Imposible. Pero haciendo las indagaciones del caso, sabemos que es en Palpa, uno de los cementerios de Palpa. Identificamos al tipo que saqueó la tumba, por las declaraciones de Thierry Yamín, Paul Ronceros y todos ellos que están denunciados en la Fiscalía, que han dado su declaración y que en Nazca el alcalde y la Cámara de Comercio los iban a declarar hijos ilustres, y me tuve que presentar porque yo usualmente no doy cabida a que estas cosas se puedan malinterpretar por una mala declaración. A esa presentación sí fui para aclararles en directo y decirles que son unos traficantes. La empresa que dirige Jaime Maussan y esta Gaia TV, que es internacional, facturan cientos de miles de dólares con esto. Ellos saben que eso es falso, que eso es trabajado, pero como eso vende, no les interesa. A la policía y a la fiscalía le hemos entregado el video que gracias a la policía de Palpa, que también estaba sensibilizada, nos dijo: la casa donde ellos firmaron esa momia está aquí en la urbanización 12 de noviembre en Palpa, es familiar del huaquero.
que tiene un carro nuevo, que está construyendo 2 casas, etcétera. Sabemos que les dieron $80.000 para distribuirlo en la prensa. A mí me han declarado persona no ilustre por eso, porque dice que yo soy el que trafico, tengo una mafia que va en contra de eso. Bueno, eso felizmente no veo Facebook, así que no me preocupa. Pero en todo caso, desde el punto de vista del Ministerio, debe quedar bien claro que esto ha sido denunciado ante la Fiscalía en Nazca. El fiscal de Nazca, yo voy a dejar un informe con Marcos sobre el proceso, con los nombres y el número de carpeta. El fiscal de Nazca dice esto no es competencia mía, lo pasa al de Palpa. El de Palpa dice esto tampoco es competencia mía, lo devuelve a Nazca. Están 2 años ya en este caso. Lo que querían eran que nosotros le aportemos más pruebas. ¿Qué más pruebas que los videos y las direcciones? Querían que a este señor, que es el huaquero, que ha sido denunciado en Puno 2 veces por tráfico, que estuvo en la cárcel y que curiosamente su expediente se perdió, él se sigue paseando riéndose en nuestras caras. Y lamentablemente, ahí en la Fiscalía congresista algo se tiene que hacer, porque ese tema no puede quedar así, y el Ministerio, yo sé que en esta gestión las cosas están cambiando, pero en la anterior había la idea de no ser muy confrontacional, de no decir las cosas tan directamente, que muchos colegas de otros colegios de arqueólogos de bioarqueología, los forenses también lo han dicho. Y esto es importante de que quede bien claro. Para nosotros esto es tráfico ilícito de bienes sin autorización del Ministerio y eso es penado por ley. Y ahí también la pena es muy leve, ¿no? De 3 a 5 años no vas a la cárcel. Ese señor sabe que así lo encuentra inculpable, no va a ir a la cárcel, porque la ley las penas son muy benignas. Muchas gracias. Gracias al doctor Injante, gracias al doctor Isla, gracias a la señora Coborno.